Nosotros estamos evaluando cómo se comportan las masas de pan de bono antes y después de la congelación. En este caso estamos evaluando el Baking XP y el Baking LC contra una referencia del mercado. Ya hicimos el Baking LC, muy buenos resultados, ya estamos terminando la evaluación después de congelación y ahora está el turno del Baking XP. Entonces lo que tenemos acá es una formulación base para un pan de bono, que tenemos el almidón, el Baking XP, tenemos fécula para que nos ayude a amarrar, tenemos leche en polvo y azúcar, queso costeño, huevo, agua y mantequilla. Esos son los ingredientes principales. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos como una metodología estándar para que no vaya a depender de la mano de quien amasa, de los tiempos ni nada. Dejamos unos tiempos específicos para el proceso de amasado. Comenzamos como siempre con la parte sólida, todo lo que son los almidones, el azúcar, la leche en polvo, y damos un amasado corto o un mezclado más bien corto. Dejamos un minuto a unas revoluciones bajas, solamente para que se integren los óleos, queden bien distribuido el almidón en todas partes. Ya sabemos que si el almidón queda acumulado en una sola parte, por ahí es donde va a reventar el pan de bono. El azúcar bien integrada también por cuestiones de sabor. Y ya después vamos a pasar al queso. Finalmente, después del queso, ya la parte líquida, comenzando por el huevo, la mantequilla y de último siempre el agua, porque en todas las formulaciones de panadería hay que tener muy en cuenta que el agua es de a poco hasta encontrar la masa homogénea. Listo, listo. Sigue el paso del queso. Recuerden que el queso, muy importante, que sea muy bien molido. Si no queda bien molido, van a quedar como en troncos. Y esos troncos después en el horneo lo que genera unas pecas, porque se van quemando, se van caramelizando. Esas pecas ya da como no una textura tan pareja, sino como con puntos. Queso. Y nuevamente, solamente es un minuto en mezclado. Aquí con esta batidora a las revoluciones más bajas que tiene la batidora. Para que de pronto no le suceda esto, porque estamos hablando de algo muy pulverulento, pueden colocar una bolsa, con una bolsa que tengan en la casa, la abren y ya con esto lo tapan acá, para evitar pues que se genere pues tanto polvo, un pedazo de tela, una bolsa. ¿Qué sigue? Seguiría el huevo. Aquí normalmente pues el huevo líquido, pero igual si utilizan huevo en polvo, tienen que tener en cuenta la reconstitución del huevo. Por lo general es una relación de 1 a 3, pero eso ya desde el fabricante, el que les indica cuánto es la relación de agua y huevo en polvo. Para esta fórmula son 700 gramos lo que estamos haciendo de masa total, teniendo en cuenta el agua, un aproximado del agua. Para estos 700 estamos utilizando un huevo, aproximadamente 40 gramos de huevo, que equivaldría a un huevo mediano. Volvemos a mezclado y vamos añadiendo el huevo. Vamos a darle tiempo de 1 minuto. Aquí mismo podemos pesar, pesamos acá aparte, la mantequilla. Normalmente es bueno derretirla un poco antes para que el pesado sea mucho más preciso y además de eso para que la incorporación sea mucho más precisa. De mantequilla para estos 700 tenemos, puede ser mantequilla, margarina, dependiendo pues de los costos, 56 gramos. Igualmente lo vamos añadiendo acá durante el mezclado. Y finalmente el agua. El agua, como saben, poco a poco, a medida que va agitando, también aproximadamente 1 minuto, eso también dependiendo de la cantidad de masa que se vaya a realizar. Según la fórmula tenemos que son 90 gramos para estos 700. Eso es una cantidad de agua mucho más alta que muchos almidones agrios u otros almidones del mercado. ¿Eso qué nos ayuda? Nos ayuda también a tener mejores rendimientos y a que el producto expanda mucho más. Como sabemos, el agua ayuda a que se genere vapor de agua, la mayor cantidad de agua líquida genera el vapor de agua y lo que nos ayuda a que crezca. También nos ayuda a la frescura.
un pan de bono que tenga mucha más cantidad de agua retenida es un pan de bono mucho más fresco. Comenzamos con 90 y vamos añadiendo poco a poco. Esos 90 son aproximadamente de la fórmula un 11, un 12%. ¿Cómo debe quedar la masa? Ahí, pues lo logran ver un poco, ahí la masa tiene que empezar a despegarse de las paredes, pero no puede quedar seca. En esos momentos le vamos a dar un poco más de tiempo en el amasado porque nos está quedando seca, lo cual nos dice que nos puede recibir más agua todavía. Pero ya se está quitando de las paredes, se está limpiando. Parémoslo ahí y lo revisamos. ¿Qué debemos encontrar? Que la masa se deje formar, pero que no se reviente tanto. ¿Cómo así? Yo voy a hacer una bola con esta masa y la voy a aplastar. Si veo que en los bordes no se revienta, es porque está bien para el proceso de amasado. Igualmente, estirarlo un poco, que ella ceda un poco antes de reventarse. Ahí todavía le falta un poco más de agua. Le voy a añadir unos 4 gramos más de agua. Creo que todavía me resiste un poco más. Vamos a hacerle con 5, que creo que todavía la masa está bien y me puede recibir los 5 gramos más. Revoluciones bajas porque normalmente las masas también se vuelven adhesivas, chiclosas, cuando se dejan mucho tiempo o a revoluciones muy altas. Y revisémosla de nuevo, creo que todavía puede resistir más, sí. Pero para evitar que quede chiclosa, adhesiva, voy a terminar de añadirle el resto del agua a mano, para que la fuerza mecánica que yo haga no genere que se vuelva como esa adhesividad. Si esta masa yo tenía calculado que me iban a salir 700 gramos, haciendo pues un cálculo, un ajuste del agua, ya no me van a salir 700, sino que me van a salir 710, 715. ¿Y eso en qué me va a ayudar? Pues que ya necesito menos cantidad de masa para sacar la producción total. Abrimos un poco para que el agua pueda entrar bien y vamos añadiendo de a poco. Añadí al inicio 10 gramos más. Vamos a ver cuánto nos recibe extra. Listo, aquí ya la masa ya se siente diferente. Se siente que ofrece menos resistencia cuando la amaso, pero a la vez que tiene una elasticidad antes de cortarse. Eso es lo que buscamos con la masa y que se deje claramente formar sin pegarse. En ese punto ya está lista la masa. Me recibió pues, prácticamente los 10, más o menos 1 mililitro dejó. Entonces al inicio habíamos dicho que teníamos 78 de agua, nos recibió 10 más, en este caso sería 88 de agua. Eso nos da valores pues, mucho más altos que varios productos del mercado. Después les compartiremos también esa información de cuánta es la capacidad de retención extra que tiene el Baking XP con respecto a los otros productos del mercado. ¿Qué vamos a hacer con esta masa? Vamos a pesarla y efectivamente me recibió más cantidad, 713, y esto lo vamos a dividir a la mitad. Una parte de esto la vamos a pasar para congelación y la otra la vamos a hornear inmediatamente. Ahorita organizamos la de congelación, es una de congelación y otra que va a ir a horneo inmediatamente. Vamos a hacer masas de 50 gramos. ¿Cuántas normalmente para esa temperatura que ahorita la vamos a mirar, la temperatura y el tiempo? Estamos sacando por bandeja 6. Con esa temperatura, ya sabemos que si es menos cantidad las masas que logra sacar, toca ajustar alguno de los dos parámetros, o la temperatura o el tiempo de horneo, principalmente la temperatura. Tenemos dos tipos de temperatura, una temperatura de techo y una temperatura de piso, si el horno lo tiene. ¿Por qué es importante? Lo que pasa es que cuando hablamos de una temperatura de techo, es una temperatura que viene por radiación principalmente, es decir, que no tiene un contacto directo la bandeja con la superficie, ¿cierto? Que el calor viene de arriba hacia abajo, entonces el calor acá no va a ser tan fuerte, mientras que el que llamamos de piso, al tener las flautas, el horno tener el calor directo acá, el calor aquí va a ser mucho más concentrado. Por lo tanto, si lo hacemos a temperaturas muy altas, tanto techo como piso,
Lo más probable es que aquí el color va a ser muy bonito, todo muy bonito, pero abajo se nos va a quemar el piso. Entonces por eso es recomendable techo y piso. Si dado el caso no se tiene un horno con esas características, entonces tirar una temperatura más baja, pero por más tiempo. Es decir, la temperatura que normalmente sería de techo, hacerla en general de todo el horno, pero tocaría dejarlo mucho más tiempo. ¿Listo? Tenemos 6. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacerle pues, unas muescas en la superficie, con un tenedor, con un cuchillo, solamente como para... Esto ayuda para parte visual, aunque también ayuda en algunos casos, dependiendo de la masa, para que no se reviente tan fácil, para que cuando esas cortes empiecen a ceder, dejen ceder la masa. Tenemos 210 de temperatura de techo y de piso tenemos 190. Un tiempo que varía entre 20 y 25. Normalmente depende del color que usted le quiera dar a la superficie, 23 minutos está bien. Listo. Comenzó el horneo. El resto de las masas, entonces, vamos a hacer lo que dijimos ahorita, y es que esa masa va a ir a congelación. Normalmente si lo congelan la masa completa, pero igualmente para factores de experimentación, de cómo estaban organizados los primeros pan de bonos y que la comparativa entre la expansión antes y después, la frescura antes y después de congelación, los vamos a guardar directamente congelados en las formas y en los pesos de cada uno. Es decir, vamos a guardarlos en bolas de 50 gramos cada uno. La congelación va a ser una congelación lenta, que es una congelación lenta la que tenemos normalmente en la casa, que es el tiempo en el cual se demora el producto de pasar de temperatura ambiente a -0, o a 0 o a menos grados que 0. En este caso, cuando hacen congelación lenta, lo que se hacen es que se forman ciertos cristales que son mucho más grandes y pueden dañar la estructura. Para solucionar eso en algunas industrias lo que se hace es una ultracongelación, que lo que hace es tan rápido el proceso de disminución de temperatura que no permite que se formen esos cristales tan grandes, son cristales mucho más pequeños. Sacamos individualmente los pan de bonos. Ustedes también pueden hacer ese tipo de ensayos pues en la casa, o lo pueden hacer en las panaderías, en la industria, en los laboratorios que tenga. Como lo ven, es algo muy sencillo. Es que esas bolsas, ¿cuáles son? Pues bolsas sencillas, esas son bolsas para sellado que nos permitan ahorita con calor terminar de sellar las puntas. Ya tenemos las masas ya selladas y para congelación, 24 horas. Ya salieron los pan de bono realizados con Baking XP. ¿Qué sucede? Como lo vemos acá, nuestro pan de bono se reventó. ¿Por qué puede suceder eso? Lo que pasa es lo siguiente. Cuando uno tiene un almidón de alta expansión, tiene que ajustar muy bien las fórmulas en el cual esté un equilibrio entre el almidón de alta expansión y el almidón que genera miga. En algún momento hemos hablado de que cada almidón, cada sólido cumple una función en específico, ¿cierto? En ese caso, la fécula normalmente, o un almidón nativo, cumple la función solamente de generar miga, es decir, de que internamente empiece a amarrar y a formar los espacios como tal internos. Pero la función de un expansivo es, como su nombre lo indica, inflarse la mayor cantidad posible. Si yo utilizo un almidón de alta expansión, tengo que ajustar o la dosificación de ese almidón de alta expansión, o la generación o el ajuste del almidón que genere miga, para que no deje que él reviente tanto de esa manera. Eso es lo que sucede principalmente. Por lo general nosotros, manejamos ciertas líneas de expansión, unas líneas más direccionadas a una expansión baja, una expansión media, una expansión alta. Entonces, cuando hablamos de expansión alta, son este tipo de almidones
y que están muy más direccionados a productos como rosquitas, que tienen una expansión muy alta con pequeñas cantidades de masa, o pan de yucas, por ejemplo, que también en los pan de yucas es mucho más conocido un tipo de forma así, porque si queremos que reviente, como si fuera una crispeta. Pero cuando son pan de bonos, almojábanas, pan de quesos, queremos una superficie más pareja. Les voy a mostrar cómo sería ese resultado, por ejemplo, con el Baking LC, que el Baking LC tiene una expansión media, pero es una expansión media, pero superior a otros del mercado que también brindan ese tipo de expansión. Un pan de bono que no se revienta, como en este caso, tiene una expansión media, su superficie pues no reventó tanto porque como tal hay buen equilibrio entre el almidón de amarre o el almidón de miga y el almidón de expansión por su capacidad de poder. Diferente a este, ¿qué nos tocaría hacer en este caso? No es que no se utilice o no es que no se pueda utilizar el Baking XP, pero se tiene que ajustar mucho mejor las fórmulas. En una fórmula estándar, que sería en este caso, como lo ven con el Baking LC, se obtiene un buen producto con una expansión mucho más superior y aparte la capacidad de retención de agua que ya lo habíamos hablado. Vamos a evaluar la frescura de los pan de bonos. La frescura es una cualidad que normalmente es muy subjetiva, es decir, depende de la persona. La persona muerde el pan de bono y dice, no, está muy duro, está muy suave, pero no tenemos un valor exacto de cuánto es duro, cuánto es suave. A alguna persona le gusta más así, a alguna de pronto un poco más duro. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es darle un valor a esa característica, a esa recomendación o a esa percepción del cliente, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esa evaluación? Con ese equipo que se llama un analizador de texturas. Él simula como si fuera una mordida, cuánto es duro, cuánto es adhesivo, cuánto es cohesivo, cuánto es elástico, en fin. Y lo que vamos a hacer en ese caso es que sacamos nuestra prueba directamente del horno, nuestro pan de bono directamente del horno, y así tal cual como salió, vamos a medirle la dureza. Esa dureza nos va a dar un valor de referencia de que a partir de ahí, evaluando cada 2 horas, cuánta dureza comienza a ganar, es decir, cuánta fuerza más necesito yo para comprimir el pan de bono. Entonces aquí salió un pan de bono, se nos reventó, hay que tener en cuenta que se nos reventó en este caso, pero vamos a evaluar ese producto tal cual como está. Qué tan fresco en cuestión de dureza está acá y cómo se va a ir comportando en el tiempo cada que lo midamos cada 2 horas. Este es un analizador de textura que nos da diferentes valores para cualquier alimento, no solamente para pan de bonos o panadería, para cualquier alimento puede funcionar. Lo que va a hacer es bajar y comprimir el pan de bono, le va a generar una fuerza para dañarlo y esa fuerza la va a registrar acá en el software. Cuando él comience a comprimirse, entonces al inicio va a generar una resistencia, la superficie del producto, que es lo que en algunos casos puede ser la crocancia, porque la superficie va a estar un poco más seca. A medida que él va rompiendo, va a romper esa superficie, se va a quebrar y la dureza va a empezar a disminuir. Nos va a dar un valor que se llama dureza máxima en 2 ciclos. ¿Cómo así? Es como si coges el pan de bono, lo muerdes una vez, hay una dureza, pero al dañar ya la superficie, la segunda mordida que le haces al pan de bono ya es mucho más suave, porque ya con la primera rompiste la capa superficial. Y aquí está la gráfica, la que nos dice que al inicio poca fuerza, y llegan a un punto en que tuvo una dureza máxima. Esa dureza máxima, en este caso puede estar alrededor de los 900, en este caso gramos fuerza, que es una unidad que nos indica cuánta fuerza, pues en este caso necesita el producto para comprimirse. Vuelve a bajar, está en el tiempo en el cual él ya reventó la superficie y vuelve a dar otra mordida, que como lo ven ya es un poco más baja que la primera, como lo he explicado ahorita, porque ya dañó la capa. Eso a nosotros nos da una relación de cuánta es la frescura ahorita, en este momento, y cómo va a cambiar a las 2 horas, a las 4 horas, a las 6 horas. También una relación que estamos descubriendo de cómo es su comportamiento dependiendo de la humedad. En el ambiente hay una humedad relativa, lo que conocemos como humedad relativa, ¿cierto? Cuánta saturación de agua, de vapor de agua hay en el aire. Ese vapor de agua puede ser más seco o más húmedo en relación a un producto, en este caso en relación a un pan de bono. Entonces puede ser que el ambiente esté más seco que lo que es la humedad del producto. Entonces si el ambiente está más seco que la humedad del producto, el ambiente va a empezar a robarse humedad de él y lo va a empezar a secar y lo va a poner más duro. También evaluamos la resistencia que tienen los almidones modificados a ceder esa agua desde el interior hacia afuera. Entonces él va a crear una protección para que así el aire quiera robarse esa agua,
el almidón modificado ya en forma de gel empieza a generar impedimentos para que pase. ¿Y eso en qué se representa ya en el pan de bono? En que entre más resistencia ofrezca, más tiempo de frescura le va a dar al producto.